olvídese de las teorías conspirativas sobre el último atentado. Rusia tiene una historia convulsa con el Cáucaso, que suele revivir cada cierto tiempo de la manera más siniestra posible y llevándose por el medio a cuanto inocente consigan. A veces por bombas de los terroristas que los secuestran y otras veces por las balas de los policías encargados del rescate. 10º aniversario de la masacre de Beslan. La localidad rusa conmemora el ataque terrorista que tuvo lugar entre el 1 y el 3 de septiembre en una escuela en la que más de 330 personas fallecieron, 186 de ellas niños. La toma de rehenes fue realizada por un grupo de separatistas chechenos y terminó con una violenta y controvertida operación de las fuerzas del orden. Pastillas de Memoria presenta en esta trágica y necesaria entrega la historia reciente detrás del extremismo islámico en suelo ruso, así como el recuento de los atentados más sangrientos que los sospechosos habituales han cometido contra mujeres y niños en nombre de la religión y la independencia, a veces en teatros y a veces en escuelas. Las autoridades rusas afirman haber abatido al líder del grupo Estado Islámico en el Cáucaso Norte. Rustam Aselderov habría fallecido junto a otros 4 yihadistas durante el curso de una operación realizada por agentes del Servicio Federal de Seguridad en la República Rusa de Dagestán. Aselderov dirigía la organización terrorista Vilayav Kavkaz, que juró lealtad al grupo Estado Islámico en 2014. Se le considera responsable de varios atentados. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bochinche. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros recibe. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinana. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no me perdonan y haya sido 2 veces presidente por aclaración. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda solidaridad y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Pastillas de Memoria son presentadas por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Desde la desintegración de la Unión Soviética, Rusia ha enfrentado un desafío constante por parte del terrorismo islámico proveniente del Cáucaso. Este fenómeno, que ha dejado una huella indeleble escrita con sangre en la historia del país, se ha manifestado a lo largo de los años con asesinatos masivos de civiles inocentes, similares a los que fueron cometidos por el Estado Islámico en el Teatro Crocus hace un par de semanas. Un atentado terrorista cerca de la capital rusa. Según las autoridades del país, al menos 40 personas murieron y más de 146 resultaron heridas tras un tiroteo en la sala de conciertos, en una sala de conciertos en las afueras de Moscú. Estado Islámico ha reivindicado la autoría. Las imágenes muestran decenas de ambulancias en el exterior del Crocus City Hall, donde también se declaró un gran incendio que ha dificultado tanto la evacuación de las personas que aún se encuentran en el edificio. Según los
los equipos de rescate, hasta 100 personas han sido evacuadas. Las autoridades rusas investigan el tiroteo, que califican de ataque terrorista, mientras las autoridades ucranianas negaron toda implicación. Por ahora, Estado Islámico ha reivindicado la autoría del ataque. Rusia abrió su propia caja de Pandora de terrorismo yihadista cuando desplegó militares en el Cáucaso Norte para aplastar una insurrección en Chechenia. La avanzada rusa que se inició este domingo sobre la República Rebelde de Chechenia causó al menos 4 muertos y 7 heridos, al tiempo que la capital Grozny fue bombardeada. El ataque a Grozny provino del norte, en la zona de Tolstoy Yurt, donde llegaron los tanques de guerra enviados por Moscú. El presidente ruso Boris Yeltsin dijo que las tropas enviadas a Chechenia tienen por fin favorecer una solución política de la crisis en la República Secesionista y defender a los chechenos del extremismo armado. Grupos de civiles de Ingusha, república de la Federación cercana a Chechenia, trataron de oponerse a la partida de una columna rusa. Pasa que la pequeña provincia, que fue arrasada por completo por querer su independencia, es de mayoría musulmana, y los llamados a la insurgencia armada y los atentados terroristas en nombre del extremismo islámico no se hicieron esperar por parte de los rebeldes. Este hombre es Zelimian Yandarviyev. Será quien sustituya a Johar Dudayev al frente de la guerrilla chechena. Hasta ahora era el vicepresidente del gobierno rebelde. La muerte de Dudayev no ha sido confirmada hasta esta misma mañana. Al parecer, los dirigentes guerrilleros han tardado 2 días en hacerlo porque primero querían llegar a un consenso sobre quién debía ser el sucesor. Según fuentes chechenas, el líder guerrillero fue enterrado ayer tarde en su localidad natal de Chalayi, al suroeste de la República Rebelde. Johar Dudayev murió en la madrugada del lunes durante un ataque aéreo ruso contra su cuartel general situado a 30 kilómetros de la capital Grozny. Poco antes de que se confirmara la muerte del líder separatista, el presidente Boris Yeltsin, en plena campaña electoral, aseguraba que las negociaciones de paz con Chechenia continuarían aunque se confirmara la muerte de Dudayev. Las primeras noticias sobre la muerte del líder checheno se produjeron ayer. La agencia rusa ITAR-TASS anunciaba la muerte de Dudayev. Minutos después, su secretario desmentía la noticia. La confusión se adueñó de la situación. Con la muerte de Dudayev se abre ahora un profundo interrogante. ¿Se debilitará el movimiento separatista que hizo temblar los cimientos del Kremlin? ¿Será el nuevo líder más proclive a un acuerdo de paz con Moscú? El Teatro Dubrovka fue el primer atentado terrorista de radicales islámicos en la Federación Rusa. Solo habían pasado un par de años desde la batalla de Grozny, cuando un grupo de rebeldes yihadistas tomó por asalto el teatro para exigir la retirada de Rusia de Chechenia. Entre los secuestradores estaban los infames señores de la guerra Movsar Basayev y Chamil Basayev, famosos por su salvajismo contra civiles. La parte sur de Grozny continúa resistiendo. Vacías, sus calles permanecen en manos de los milicianos, que han osado desafiar la autoridad de Moscú y la fuerza del que fue temido ejército soviético. Equipados de modo irregular y con armamento ligero, los chechenos alimentan con fe islámica su espíritu numantino. Y cada vez que se cruzan con una cámara camino de los frentes, repiten que van dispuestos a morir, soñando con una victoria imposible. ¡Avance, victoria! La ciudad de Grozny ha resultado un infierno para las tropas rusas, pero la tenaz resistencia chechena amenaza con convertir una pesadilla el problema checheno para las autoridades militares y políticas de Moscú. El objetivo de los combatientes chechenos es prolongar la guerra, apostando sobre el desgaste político y económico que ello supondría para Rusia. Por eso los defensores de Grozny se obstinan en resistir, manteniendo sus posiciones con firmeza. Un largo mes de asedio ha transformado a Grozny en una ciudad fantasma, sin otra actividad que la defensa. Los milicianos que van y vienen parecen ser sus únicos dueños, y ni siquiera ellos mismos saben por cuánto tiempo. Durante los primeros días, las negociaciones fueron y vinieron sin éxito alguno. Los secuestradores amenazaron constantemente con hacer volar sus chalecos suicidas y llevarse por el medio a los civiles inocentes si no se cumplían las demandas. Rusia siendo Rusia, y luego veremos los demás presentes,
entró al teatro por la fuerza de todas maneras. Esperaba lo que se avecinaba. La esperanza era reemplazada por el horror. Los cuerpos de los rehenes fallecidos fueron colocados en autobuses estacionados en el centro comercial. Los primeros informes no hablaban de víctimas entre los rehenes, y los familiares de las víctimas que esperaban en la universidad recibieron noticias de que no hubo muertes entre los cautivos. Pero la cruda realidad se impuso, y el primer informe oficial de muertes se dio alrededor de las 9 de la mañana, a pesar de la muerte de 5 niños que ya había sido reportada por el personal médico. Sin embargo, las declaraciones oficiales sostenían que no había niños ni extranjeros entre los fallecidos. Las familias de los rehenes entraron en pánico cuando el gobierno se negó a dar información sobre los hospitales donde sus seres queridos habían sido llevados, o incluso si habían sobrevivido. Aproximadamente 100 rehenes murieron durante la actuación de los Spetsnaz contra los Basayev. Quienes no sucumbieron a los gases que usaron los comandos contra los terroristas con la intención de adormecerlos, quedaron atrapados en el fuego cruzado que se desató durante los primeros minutos del asalto. Está de más decir que ninguno de los yihadistas salió con vida del teatro, como suele ocurrir en estas situaciones. Así ha quedado el puesto policial en el que se ha inmolado esta mañana un terrorista suicida en el Cáucaso ruso. En el ataque han muerto el conductor del coche bomba y un agente de las fuerzas de seguridad, y han resultado heridos 3 de sus compañeros. La explosión se produjo cuando los policías se disponían a inspeccionar el vehículo que intentaba entrar en Osetia del Norte procedente de la vecina Ingusetia. Atentados de este tipo se producen con desgraciada frecuencia en la región, donde operan grupos armados islamistas e independentistas. Hace 2 días, el gobierno ruso anunció la muerte de medio centenar de rebeldes en una gran operación antiterrorista. Rusia vivió otro de sus episodios más oscuros un par de años después en Beslan, cuando un comando suicida de terroristas yihadistas tomó por asalto una escuela primaria. Siguiendo el precedente anterior, los rusos se precipitaron contra los chechenos y convirtieron la operación de rescate en una violenta carnicería que dejó más de 100 niños muertos. Los familiares de las víctimas del asalto a la escuela de Beslan aceptan como una reparación la condena a Rusia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Reclaman que los responsables de la brutal operación sean individualmente identificados y sancionados. Lanzagranadas, lanzallamas y un cañón de asalto usados por las fuerzas de seguridad rusas ocasionaron víctimas adicionales. Según la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Rusia no protegió el derecho a la vida de las 330 personas, entre ellas 180 niños, que murieron en el atentado terrorista en una escuela de Beslan en 2004. Pese a las merecidas críticas contra las autoridades, que usaron granadas para limpiar habitaciones donde había rehenes y dispararon con tanques a la escuela, la población puso su foco en la identidad de los terroristas. Nuevamente se trataba de hombres del Cáucaso que pedían la independencia de sus pequeñas repúblicas mediante acciones violentas motivadas por el extremismo islámico. 10º aniversario de la masacre de Beslan. La localidad rusa conmemora el ataque terrorista que tuvo lugar entre el 1 y el 3 de septiembre en una escuela en la que más de 330 personas fallecieron, 186 de ellas niños. La toma de rehenes fue realizada por un grupo de separatistas chechenos y terminó con una violenta y controvertida operación de las fuerzas del orden. Chechenia, Dagestán, Osetia e Ingushetia se convirtieron en los sospechosos habituales de los atentados terroristas, así como en los objetivos predilectos de las operaciones de seguridad. Durante 2 décadas los tiros fueron y vinieron sin siquiera llegar a la última página de los periódicos regionales, como si se tratara de una guerra invisible. Daesh gana terreno en el Cáucaso. La organización yihadista suma simpatizantes en repúblicas rusas como Dagestán, donde los movimientos separatistas aún presentes están cada vez más contaminados por el extremismo religioso. Tras 2 décadas de guerra contra la insurgencia islámica, sobre todo en Chechenia, Rusia intenta evitar que se agranden los vasos comunicantes entre Daesh y los islamistas locales a base de operaciones antiterroristas a gran escala que buscan neutralizar a los militantes potenciales. En la localidad dagestaní de Komsomolskoye, cerca de la frontera con Chechenia, las detenciones arbitrarias, los seguimientos y las llamadas intempestivas a quienes figuran en la lista de wahabíes empujan a muchos jóvenes a sumarse a la yihad en Siria.
Esto fue hasta que un comando armado del Estado Islámico, Jorasán, atacara a tiros el teatro Crocus de Moscú como parte de su yihad global. Pese a que los 4 sospechosos capturados eran de Tayikistán, habían estado escondidos en Ingushetia con apoyo de las células locales. Ahora, los tambores de guerra vuelven a sonar en un país arrastrado a al menos 3 frentes distintos. Las autoridades rusas afirman haber abatido al líder del grupo Estado Islámico en el Cáucaso Norte. Rustam Selderov habría fallecido junto a otros 4 yihadistas durante el curso de una operación realizada por agentes del Servicio Federal de Seguridad en la República Rusa de Dagestán. Selderov dirigía la organización terrorista Vilayav Kavkaz, que juró lealtad al grupo Estado Islámico en 2014. Se le considera responsable de varios atentados. Putin se enfocó tanto en Ucrania que olvidó los precedentes relacionados al terrorismo que tiene en su patio trasero, así como las motivaciones de sus vecinos más cercanos y de lo que en algún momento puede venir de aquellas regiones de Oriente Medio y África Central, donde el grupo Wagner hace desastres día tras día. Pastillas de Memoria fue presentada por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios. En Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles.